Un cordial saludo. Soy Jairo Alberto Barrero Pontecha de la carrera de Ingeniería Multimedia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, del curso Fundamentos Programación del grupo 289. Hoy vamos a hacer el ejercicio final número 4 y aquí está la descripción de este ejercicio. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una clase que la llamaré ecuación, donde voy a tener todas las ecuaciones más grandes y voy a tener las variables más importantes que son vectores, ya que usar muchos vectores en este ejercicio. Iniciamos primero con crear la clase y después iniciamos dos variables. Bueno, estas dos variables son especiales ya que se van a usar para volver a usar el programa y agregar más personas. Digamos que dijiste que quiero registrar a 8, pero luego te arrepentiste y quieres agregar otro 2. Entonces, quieres agregar 2. Entonces, agregar más permite, pues, agregar, como dice, más personas. Aquí tenemos console winline, que es para escribir el programa y todo esto. Y continuamos con dos bucles, que uno es para, que es el más grande, que este es para volver a usar el programa. Aquí mismo dice la pregunta, ¿es volver a usar el programa? Sí o no. Si es un sí, que es un 1, pues vuelve a empezar todo el ciclo y se resetean por supuestamente todas las variables para que el programa quede como si estuviera nuevo. Después tenemos el siguiente ciclo, que este ciclo es para agregar más. Ejemplo, hace digamos toda la primera fase, que es la fase de registro, que es la fase donde se ingresa la información. Esta fase tiene un ciclo que se llama agregar más. En caso que se quiera agregar más, se agrega más. Y lo que es de aquí hasta acá abajo es la resolución o la entrega de información. Hasta acá, hasta abajito. Es lo que devuelve el programa. Pero en sí, esto es lo que recibe el programa. Todo este es de Uruguay. Ahora, aquí continuamos. Primero desde la cantidad a registrar. Bueno, aquí agregué un usur n. Bueno, ¿qué es esto? Significa que para que el computador funcione bien y colocar un límite a los vectores, porque si agrego demasiados vectores pues que hasta el infinito y eso no es la idea. Entonces el límite es de 100.000 registrados, a menos que sea grande aquí todas las variables, pero requiere un equipo más potente. Y bueno, se le va a restar la n, que significan todos los usuarios registrados, es decir, registraste 8, después otros 2, después otros 5, y ya tenemos 15. Y entonces se va restando los 100.000 registrados, y esto es como una anécdota. Tenemos esto que es para registrar, es decir, lo que manda a la variable set y get, que son estos, que son set y get, para mandar los usuarios registrados, es decir, agregué 8 personas. Listo, es diferente a esta n porque este n guarda los totales, mientras que este registrar solamente guarda los 8 o 2 o 5, mientras que la n guarda todo como un solo número. Entonces, después de estos usuarios a registrar, necesito empezar desde nuevo desde el número, es decir, si estaba en el 8, necesito en la posición número 9. Entonces para esto usamos otra vez, que es usuarios a registrar, si marco 2, pues se le agrega n. En caso de n, digamos que era 8, y digamos que yo agrego otros 2, entonces ya serían 10. Entonces usuarios a registrar se vuelve 10. Max, o sea, registrar son 10. ¿Por dónde inicia? Aquí con este for. Este for inicia que usur n más 1. N al principio vale 0, entonces no quiero empezar del 0. Eso sí, no me gusta empezar desde el 0. Pero desde el 1, entonces cuando sea n es 1. Entonces, bueno, aquí se usa registrar. Este caso es que como ya marcamos 10, es decir, si n digamos que es 8, se le suma una que se le vuelve piezas de la posición 9, y como hasta el 10 va del 9 al 10, entonces serían dos posiciones más que voy a registrar. Aquí tenemos, digite el nombre del usuario, que se guarda pues en esta variable en nombres. Puedo hacerlo con el método get y set, sí, correcto, pero fui directamente a las variables public, aunque no es seguro, ya que hacer esto pues es inseguro. Se recomienda siempre que se maneje métodos get y set para esto y no para directamente la variable, pero era mucho más código y pues tendría que explicar mucho más el video. Entonces prefiero recortar y aprovechar pues el método getSet para demostrar que sí se saben esas bases. Entonces tenemos la edad del usuario, que aquí la edad del usuario, y después inicia o de ingresar la fecha de nacimiento.
por un error que tuve no pude manejar la variable datetime con un vector. Si el vector y datetime no se llevan bien. Y el problema es que necesito un vector, ya que porque digamos que toda la información se guarda en la posición 1, es decir, en la posición 1 de todos estos vectores, se va a guardar en la posición 1 el día, se va a guardar el nombre, la edad y la fecha de nacimiento, día, mes y año. Bueno, entonces ya teniendo esto, tuve que separar las variables por dígito de día, que es, me tocó crear 3 vectores nuevos, que es el nacimiento día, nacimiento mes y nacimiento año. Esto para preguntar uno por uno, ya que fue un error que tuve y no pude solucionar. Tenemos este, que es esa fue una alternativa. Bueno, aquí se suma n que es igual a 1, es decir, que n siempre que termine va a ser 1, es decir, pero si n está en la posición 1, pues esta n cambia a 2, entonces y así, todo el tiempo se la pasa. Bueno, después de esto agrega más y se repite el ciclo y infinitamente, hasta que diga ya no más. Después de esto iniciamos con el método ecuación bonificación, que es este método de acá. Este método lo que va a hacer es, primero, en el método for, que es el más larguito, que es este, va a empezar en la posición 1 hasta la posición que le digamos, es decir, si hay 15 registrados totales de la n, entonces vamos a registrar a 15 personas. ¿Qué va a hacer? Va a empezar de la posición 1, que es el usuario número 1, y va a hacer lo primero. Va a coger el promedio, es igual a promedio, va a coger a promedio igual a promedio más edad. Es decir, va a coger aquí el 1, la posición 1, de la edad del primer cliente y la va a sumar. La va a sumar a promedio, es decir, si es 5, pues promedio ahora es 5. Y si digamos que agrego posición 2 y otros 6, ya sería promedio se convierte en 11. Si agrego y así infinitamente voy agregando a promedio esta variable, que este parámetro promedio se vaya aumentando en este ciclo para saber la edad. Y ya aquí en return lo que hace promedio es, bueno, una variable de promedios, va a coger esta información de promedio, lo lleva entre la cantidad y menos 1. Esto es para que sea exacto, digamos que el promedio de edades, es decir, 20, 20, 30, 30, el promedio es 25, el promedio es 25, o más o menos, eso es lo que digo. Bueno, continuamos con la siguiente parte, que es el choice nacimiento mes, es decir, va a iniciar en la posición 1, es decir, el mes 1. Si es el mes 1, estamos hablando de enero. Si es el 2, es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, septiembre, noviembre, diciembre. ¿Qué va a hacer? Entonces, como esto crea un vector llamado mes, de 1, bueno, hasta el 2, bueno, aquí creo 14, pero es hasta el 12. Bueno, hasta el 12. Quiere decir que en la posición mes 1 va a ser posición 1 más 1, es decir, va a cambiar. Después que haga la primera posición, digamos que yo puse, digamos, el primer usuario que cumpleaños en el mes de enero, pues enero le va a sumar 1. Entonces eso ya sería que el mes de enero hay una persona. Después si el segundo usuario también cumple enero, ya serían 2 personas que estén en enero cumpliendo año, y así sucesivamente. Aquí hay un if. Esto es para personas que están en la posición, digamos, 1 y sea mayor que 18 o que sean igual menor o igual a que 50. Esto quiere decir que esas personas van a recibir un bono. Entonces, al cumplir esta condicional, se vuelve otra vez el ciclo de nacimientos, pero en este caso va a ser con bonos. ¿Qué quiere decir bonos? El mes de enero, el bono de febrero, de marzo, de abril y así. ¿Qué va a hacer? Va a sumar 150 por cada bono. Es decir, si una persona, digamos que compra enero y es mayor y digamos que tiene 20 años, aprueba esta condicional y después de aprobar esta condicional le pregunta, después dice que está en enero, entonces se guarda en la posición 1, porque esto es dependiendo del mes. Entonces, si compra en enero, pues entonces los 150 se van para la cotización de enero, y así hasta diciembre. Y bueno, ya explicando más o menos cómo es la ecuación, después dice, el promedio de notas son, sacamos la promedio promedios, que es esta ahí de promedios, y después lista es desglosada por meses. Lo que puede hacer lo siguiente es, enero lanza el mes y lanza el bono, febrero lanza el mes, es decir, cuántos compren en ese mes, 5, y los bonos que son 3, y así sucesivamente, Entonces para ello voy a registrar 12 empleados, uno en cada, voy a registrar 2 empleados primero y continúo.
Voy a pausar el video mientras tanto. Bueno, voy a explicar el primero. Entonces vamos a poner nombre, vamos a colocar Martín. Título de usuario, digamos que tiene 17 años. Y día de cumpleaños el 21 bueno, 011, año del 2000. Del año del 2000, ejemplo. Y de la de usuario, entonces tenemos Pepito. Dígito de usuario 19, día 21 del 2 del 2004. Voy a seguir repitiendo el proceso hasta terminar, ya vuelvo. Y bueno, aquí vamos a agregar otra persona, le decimos sí. Y si 1998, es decir, si agrego otra persona, le voy a decir otro que va a agregar solamente una persona y va a ser en el mes 4. Entonces va a llamar Pablo. Vamos a colocarle 50. Vamos a poner el día 14 del mes del 4 del 2000. Y listo, ¿se agregan más personas? No. Ahora, al decirle no, envía toda la información. El de edad de los primeros es 36. Cogió todos los 13 datos y me dio la edad que es 36. Entonces, después dice, en enero cumple una persona, pero esa no cumple los requerimientos. Es decir, la primera persona que agregamos aquí en la lista fue a Martín y tiene 17 años, es decir, no cumple la condicional. No cumple la condicional. Bueno, la siguiente es febrero. Esa persona cumple la condicional. En marzo lo mismo. En abril ya son 2, que fue el mes 4. Ya se suma que son 300. En el mes cumple otra persona es el 0, otra persona 150. Y miren, se van haciendo el contador como nos pide la guía. ¿Resolver el programa? Sí. Y te voy a resaltar otra persona que se llama Red. Edad 42, 54, 14. No mentiras, 14 no existe. Ay, mentiras, eso me piquó que el día 4, mes 4 del 2000. Vale, decía no agregar más personas. Y mira, aquí tenemos en abril mes 4 tenemos 150.000 pesos. Es decir, el programa se reinicia desde cero. Y eso sería todo para la sustentación. Que pasen un feliz día. Hasta luego.